Cuando presenté la invitación a este curso bajo el título de Mentes Equipadas navegando por la cosmovisión, filosofía y apologética cristiana en el caos actual, hice referencia a su inspiración en las ideas conservadoras de destacados pensadores cristianos como Francis Schaeffer, Abraham Kuyper, Cornelius Van Til y C.S. Lewis. La finalidad de este curso es ofrecer a los cristianos una comprensión completa de nuestra fe y cómo ésta influye en todos los aspectos de nuestras vidas. A través del estudio de las Sagradas Escrituras y el abundante legado intelectual de estos líderes cristianos, el curso explora exhaustivamente los principios fundamentales de la cosmovisión cristiana, resaltando la transformadora influencia de reconocer a Jesucristo como el Señor Supremo sobre todo y todos. La lectura de las obras de estos autores ha tenido un impacto significativo en mi percepción del cristianismo y su relación con la sociedad, así como en mi comprensión de lo que implica la cultura. A través de sus escritos he adquirido una comprensión más profunda de cómo integrar mi fe con mi vida diaria, utilizando tanto las escrituras como las ideas de estos pensadores cristianos como cimiento. Este proceso ha resultado en un cambio transformador en mi perspectiva, revelando las profundas implicaciones del señorío de Cristo sobre todos los aspectos de la existencia humana. El ministerio de Francis Schaeffer se caracterizó por varios aspectos clave que siguen siendo relevantes para la cultura actual. Schaeffer fue reconocido por su hábil defensa de la fe cristiana a través de la apologética, particularmente al abordar los desafíos filosóficos y culturales de su tiempo. Su capacidad para articular y defender la cosmovisión cristiana frente al secularismo, el relativismo y el humanismo sigue siendo influyente hoy en día, mientras la sociedad se enfrenta a problemas similares. El enfoque de Schaeffer combina el rigor intelectual con el compromiso compasivo. Creía en interactuar respetuosamente con las personas y las ideas, buscando comprender los fundamentos filosóficos profundos de los movimientos culturales y al mismo tiempo demostrando un cuidado y empatía genuinos hacia quienes tenían puntos de vista opuestos. Este enfoque es valioso para navegar los debates culturales actuales con gracia y humildad. Schaeffer ofreció un análisis y una crítica cultural profundos, identificando las presuposiciones escondidas y los cambios de visión del mundo que dan forma al pensamiento y al comportamiento modernos. Sus agudas observaciones sobre las consecuencias de abandonar una cosmovisión bíblica continúan brindando ideas valiosas para comprender la cultura contemporánea y sus desafíos. Schaeffer destacó la vital importancia de integrar la fe en todos los aspectos de nuestra vida, desde el arte y la ciencia hasta la política y la ética. Su enfoque abarcador del cristianismo instaba que nuestra fe influyera en cada aspecto de nuestra existencia, desafiando a los cristianos a vivir su fe genuinamente, incluso en una cultura secular. Este llamado a un discipulado total sigue siendo relevante en la actualidad, ya que los creyentes enfrentan el desafío de navegar por las complejidades de la vida moderna. El legado de Schaeffer se extiende más allá de su propia vida, ya que sus escritos y enseñanzas continúan impactando a las generaciones posteriores de cristianos. Sus libros, como El Dios que está ahí y Cómo deberíamos entonces vivir, siguen siendo muy leídos e influyentes y moldean el pensamiento de los cristianos que buscan involucrarse con la cultura de una manera significativa e impactante. En general, el ministerio de Francis Schaeffer es relevante para la cultura actual porque proporciona un modelo de compromiso reflexivo, integridad intelectual y alcance compasivo que continúa inspirando a los cristianos a navegar e influir de manera efectiva en el mundo que los rodea. El ministerio de Abraham Kuyper estuvo marcado por varios aspectos destacados que siguen siendo relevantes para la cultura actual. Kuyper enfatizó la importancia de una cosmovisión cristiana que reconozca la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida,
Articuló el concepto de soberanía de esfera, que reconoce la autoridad y responsabilidad distintas de varias esferas sociales como la iglesia, la familia, la educación y el gobierno. Esta perspectiva sigue siendo relevante hoy en día cuando los cristianos buscan navegar complejas cuestiones culturales, sociales y políticas mientras defienden sus convicciones de fe. Kuyper abogó por la libertad religiosa y el pluralismo, defendiendo la idea de que una sociedad diversa debe respetar las creencias de todos sus miembros. En el mundo culturalmente diverso y pluralista de hoy, la visión de Kuyper sobre la libertad y la tolerancia religiosa proporciona principios valiosos para promover la coexistencia pacífica y el diálogo entre personas de diferentes religiones y visiones del mundo. Kuyper enfatizó que el gobierno no debe dictar lo que se considera una creencia religiosa verdadera y debe abstenerse de promover ninguna religión en particular o imponer el secularismo en los asuntos públicos. Además, dado que muchas prácticas religiosas se extienden más allá de los entornos de culto formal, es crucial que el gobierno garantice un trato igualitario para todas las religiones en las esferas de la vida, tanto públicas como privadas, para defender la justicia. Kuyper promovió la participación activa de los cristianos en todas las áreas de la cultura y la sociedad, incluidas la política, la educación y las artes. Creía que los cristianos tienen la responsabilidad de contribuir al bien común y trabajar por la justicia y la rectitud en el mundo. En una era marcada por una creciente secularización y polarización, el llamado de Kuyper al compromiso cultural y la responsabilidad social siguen siendo relevantes para los cristianos que buscan ser sal y luz en sus comunidades. Kuyper fue un firme defensor de la educación y la erudición cristianas, reconociendo la importancia de integrar la fe con el aprendizaje en todas las disciplinas académicas. Su énfasis en la integración de la fe y el aprendizaje continúan inspirando a educadores y académicos comprometidos con la búsqueda de la verdad y la excelencia dentro de un marco cristiano, ya sea en escuelas, universidades o instituciones de investigación. El legado de Kuyper se extiende más allá de su época, ya que sus ideas y escritos continúan inspirando e influyendo a los cristianos de todo el mundo. Su liderazgo político, sus conocimientos teológicos y su compromiso cultural han dejado un impacto duradero en las generaciones posteriores, moldeando la forma en que muchos cristianos piensan sobre su papel en el mundo y su responsabilidad de dirigir fielmente la creación de Dios. El ministerio de Abraham Kuyper es relevante para la cultura actual porque ofrece un marco sólido para comprender y abordar los problemas contemporáneos desde una perspectiva cristiana. Su legado proporciona una guía valiosa para los cristianos que buscan navegar las complejidades del mundo moderno sin dejar de ser fieles a sus creencias. El ministerio de Cornelius Van Til está marcado por varios aspectos destacados que siguen teniendo relevancia para la cultura actual. Van Til fue un pionero en la apologética presuposicional, que subraya la importancia de comenzar con las creencias o presuposiciones fundamentales que sustentan nuestra visión del mundo. En lugar de intentar demostrar la verdad del cristianismo utilizando evidencia neutral, Van Til argumentó que todo razonamiento se fundamenta en presuposiciones y por lo tanto la cosmovisión cristiana debe ser defendida desafiando las presuposiciones de las cosmovisiones no cristianas. Este enfoque sigue siendo relevante en la actualidad al enfrentarnos a una cultura que a menudo se guía por presuposiciones y supuestos diversos. Como teólogo reformado, Van Til basó su metodología apologética en la soberanía de Dios y la autoridad de las Escrituras. Enfatizó la importancia de mantener una cosmovisión consistentemente bíblica en todas las áreas de la vida, incluyendo la apologética, la filosofía y la cultura. En una era en la que las convicciones teológicas a menudo se cuestionan o diluyen,
El compromiso de Van Til con la teología reformada sirve como recordatorio de la perdurable relevancia de las doctrinas cristianas fundamentales. Van Til se sumergió profundamente en la filosofía y las corrientes intelectuales modernas, examinando críticamente las filosofías e ideologías seculares desde una perspectiva cristiana. Sus escritos se enfrentaron los desafíos planteados por el ateísmo, el secularismo, el relativismo y el humanismo, ofreciendo una sólida defensa de la fe cristiana frente a visiones del mundo en competencia. En la cultura actual, caracterizada por el escepticismo y el pluralismo, las ideas de Van Til sobre el choque de visiones del mundo siguen siendo valiosas para los cristianos que buscan articular y defender su fe de manera efectiva. El enfoque apologético de Van Til trascendió los simples argumentos intelectuales para abordar también las tendencias y suposiciones culturales. Destacó la importancia de confrontar las profundas presuposiciones filosóficas arraigadas en la cultura, como la autonomía de la razón humana y el rechazo de la autoridad divina. Este compromiso con la cultura sigue siendo relevante en la actualidad, cuando los cristianos buscan abordar los problemas y tendencias contemporáneas desde una perspectiva bíblica, reconociendo la profunda influencia de la cultura en las creencias y los valores. A pesar de la controversia y la crítica dentro de los círculos teológicos, el legado de Van Til sigue siendo relevante y sus ideas continúan moldeando el campo de la apologética y la teología reformada. Su énfasis en la soberanía absoluta de Dios, la autoridad de las Escrituras y la importancia del razonamiento presuposicional sigue inspirando a los cristianos a enfrentar de manera reflexiva y atractiva los desafíos de la cultura contemporánea. La relevancia de Van Til para la cultura actual radica en sus conocimientos sobre el análisis de la cosmovisión, la crítica cultural y la defensa de la fe cristiana en un mundo intelectual y espiritualmente diverso. El ministerio de C.S. Lewis se distingue por varios aspectos destacados que conservan una profunda relevancia para la cultura actual. Lewis demostró una maestría excepcional al utilizar la literatura como herramienta para articular y defender la fe cristiana. A través de sus obras como Las Crónicas de Narnia, Las Cartas del Diablo a su sobrino y Mero Cristianismo, logró transmitir profundas verdades teológicas y morales en narrativas cautivadoras y accesibles para una amplia audiencia. Este enfoque sigue siendo relevante en la actualidad, ya que la narración continúa siendo un medio poderoso para comunicar verdades eternas a las audiencias contemporáneas. Lewis poseía una extraordinaria combinación de rigor intelectual y claridad que empleó para abordar temas teológicos y filosóficos complejos de una manera que resonaba en lectores de diversos trasfondos. Su habilidad para presentar conceptos profundos de manera lúcida y convincente sigue siendo una fuente de inspiración tanto para cristianos como para no cristianos, al enfrentar las cuestiones más profundas de la vida y la fe. En sus escritos, Lewis abordó de manera comprensiva el escepticismo y la duda tan comunes hoy en día. Contando su propia historia desde el ateísmo hasta el cristianismo, ofreció respuestas inteligentes a los desafíos que plantea la fe, dando consuelo y dirección a quienes luchan con la incertidumbre. En la sociedad actual, donde hay muchas preguntas sin respuesta y dudas sobre la fe, las ideas de Lewis siguen siendo muy valiosas para promover la honestidad intelectual y el crecimiento espiritual. Lewis dijo que es importante mezclar la razón y la imaginación en la vida cristiana. Él vio que tanto el pensamiento lógico como la creatividad son necesarios para entender y apreciar la verdad y la belleza. Lewis usó tanto argumentos lógicos como historias imaginativas para comunicar su fe, pensando que ambas eran importantes. Esta idea de usar diferentes formas de pensar para entender la fe sigue siendo relevante hoy en día,
ya que vivimos en una cultura que valora tanto el pensamiento profundo como el arte y la belleza. El ministerio de Lewis ha dejado un legado duradero que trasciende generaciones y fronteras culturales. Sus escritos continúan inspirando a millones de lectores en todo el mundo, dando forma a los viajes espirituales de las personas e influyendo en la cultura en general. A través de sus obras eternas y sus profundos conocimientos, Lewis sigue siendo un faro de sabiduría y fe para las personas que buscan significado y verdad en un mundo en constante cambio. La relevancia del ministerio de C.S. Lewis para la cultura actual radica en su capacidad para abordar cuestiones y desafíos contemporáneos con sabiduría eterna, ofreciendo conocimientos profundos que continúan iluminando la fe cristiana para una nueva generación. Los trabajos de Francis Schaeffer, Abraham Kuyper, Cornelius Van Til y C.S. Lewis son muy importantes en tiempos donde vemos una caída en los valores morales y la idea de que Dios está muerto. Cada uno de estos pensadores ofrece ideas únicas que nos ayudan a entender y enfrentar los desafíos de la cultura actual. También nos ofrecen respuestas fuertes y relevantes a los problemas morales y culturales de hoy en día. A través de sus defensas apasionadas de la verdad cristiana, su compromiso con participar activamente en la cultura y su habilidad para comunicar el mensaje del Evangelio de forma efectiva, estos líderes siguen inspirando y equipando a los creyentes para enfrentar los desafíos de una cultura que a menudo parece estar lejos de Dios y de sus principios morales. Estos pensadores cristianos me hicieron reflexionar en lo importante que es entender completamente la misión cristiana. Ellos señalaron que el Evangelio no se trata solo de que las personas se conviertan individualmente, sino que también afecta a todas las áreas de la vida y la cultura humana. También resaltaron lo importante que es comprometerse con el pensamiento cristiano más allá de solo creer en ciertas doctrinas, enfatizando que el crecimiento espiritual es un proceso constante de aprendizaje y desarrollo. Las ideas de Abraham Kuyper, especialmente su idea de que Cristo tiene control sobre todos los aspectos de la vida humana, motivaron un deseo de explorar cómo la fe cristiana se relaciona con la cultura. En particular, cuando dijo que ninguna parte de nuestro mundo mental debe estar separada del resto, mostró su creencia de que los cristianos deben comprometerse con todos los aspectos de la cultura. Esto nos desafía a reconocer que Cristo tiene autoridad sobre todo en nuestras vidas. Otra frase poderosa que leí de Kuyper en su libro Pro Rege fue esta: el Hijo de Dios no debe ser excluido de nada. Esto quiere decir que Cristo debe tener influencia sobre todas las áreas de nuestra vida. Esta idea se convirtió en un principio clave para entender mi deber como cristiano, inspirándome a vivir de manera completa, obedeciendo y dando testimonio. En resumen, me animó a vivir mi fe de manera sincera y con un propósito claro. Este llamado a vivir mi vida como un testigo de Cristo está en línea con la idea más amplia del discipulado integral que enfatiza que nuestras creencias deben ir de la mano con nuestras acciones en la vida cristiana. En un mundo donde hay muchas creencias diferentes y formas de ver el mundo, es más importante que nunca entender bien nuestra propia fe y por qué la creemos. En este contexto, el curso Mentes Equipadas es muy útil porque ayuda a los creyentes a aprender sobre su fe, a pensar de forma crítica y a sentirse seguros al hablar sobre ella. Esto les permite participar en conversaciones complicadas y entender diferentes puntos de vista, especialmente en temas de la cosmovisión, la filosofía y la defensa del cristianismo en el mundo de hoy. En la educación cristiana es muy importante entender y sumergirse profundamente en la cosmovisión que presenta la Biblia. La Biblia no es solo un libro sagrado, sino también una base fundamental que influye en las creencias, valores y principios éticos de muchas personas en todo el mundo. Al explorar esta cosmovisión estamos estudiando las ideas principales de la Biblia, lo que nos ayuda a entender sus principios teológicos, mandatos morales y la historia en general que cuenta. Al estudiar la Biblia considerando su contexto histórico, cultural y literario, podemos entenderla mejor y ver cómo se aplica a nuestra vida hoy en día. También desarrollamos un discernimiento espiritual
que nos ayuda a aplicar los principios bíblicos a los problemas y situaciones difíciles que enfrentamos en el mundo de hoy. La filosofía, que es el amor por la sabiduría, ofrece un gran conjunto de ideas que han influido en la humanidad durante mucho tiempo. Al estudiar filosofía, los creyentes exploran preguntas importantes sobre la vida, el conocimiento, la moral y la realidad. Esto nos motiva a analizar críticamente las ideas, argumentos y puntos de vista que sustentan diferentes corrientes filosóficas. Al leer obras de filósofos desde la antigüedad hasta la actualidad, los creyentes desarrollan habilidades importantes en lógica, análisis y pensamiento crítico. Además, la filosofía conecta la fe y la razón, lo que nos desafía a examinar cómo la teología, la metafísica y la epistemología se relacionan en nuestra búsqueda de la verdad y la comprensión. En un mundo donde cada vez hay más personas que no creen en Dios y tienen dudas, la práctica de la apologética se vuelve muy importante. La apologética ayuda a los creyentes a expresar y apoyar sus creencias cuando enfrentan preguntas difíciles sobre la fe, como las que plantean la filosofía, la ciencia y la cultura. Al usar argumentos filosóficos, evidencia histórica y conocimiento teológico, la apologética da respuestas convincentes a preguntas sobre la existencia de Dios, si las Escrituras son confiables, por qué hay mal en el mundo y quién es Jesucristo. Aunque cada parte por separado, la visión bíblica del mundo, la filosofía y la apologética, es valiosa, unir todas estas áreas en un curso como este tiene grandes ventajas. Al explorar cómo se relacionan las Escrituras con la filosofía, los creyentes obtienen una perspectiva completa que une su fe con el pensamiento racional y la investigación. Además, al ser un curso interdisciplinario, fomenta la humildad intelectual, animando a las personas a buscar la verdad con mente abierta y honestidad. Al entender completamente la cosmovisión, la filosofía y la apologética bíblicas, los cristianos no solo pueden explicar su fe con claridad y convicción, sino también relacionarse de manera reflexiva y amable con las diferentes ideas y creencias en nuestra sociedad diversa. Así, los creyentes están mejor preparados para seguir el consejo de 1 de Pedro 3:15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Me gustaría empezar reflexionando sobre lo complicado que es entender nuestra identidad cultural y cómo diferentes fuerzas históricas e ideas se interactúan en un lugar específico. La mayoría de las personas en el mundo, excepto en países musulmanes y algunos como Hungría, vivimos en una cultura que está influenciada por ideas progresistas e izquierdistas que tienden a promover el ateísmo posmoderno y una moralidad más liberal en temas sexuales. Estas ideas han ganado mucha influencia en casi todas las sociedades, especialmente a través de los medios de comunicación y las redes sociales, y han tenido un gran impacto en la forma en que nuestra sociedad está estructurada. También han afectado mucho a la religión y a la política. Es bastante notable que estas influencias religiosas, que son diferentes y opuestas al cristianismo, junto con influencias ideológicas, están presentes en todos los aspectos de nuestra cultura, como el cine, la ciencia, la política, la educación, la idea de familia e incluso en los deportes. Estamos viendo religiones que intentan cambiar cómo entendemos a las personas y que están tratando de cambiar los valores morales de la sociedad por completo. Lo preocupante es que muchos gobiernos están apoyando legalmente estas religiones. Incluso cuando nos relacionamos con esta compleja diversidad cultural, con aquellos que sostienen que Dios está muerto, debemos vivir nuestra fe cristiana siendo fieles testigos del Señor en el entorno actual. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, dice el pasaje de Jeremías 15:19, que nos insta a mantenernos firmes en nuestra fe. ¿Qué debemos hacer como cristianos cuando vivimos en una sociedad llena de corrupción? En primer lugar, debemos aceptar que cada parte de nuestra vida es importante para Dios, sin necesidad de probarlo. Esto significa que nuestra relación con Dios no se limita a nuestras prácticas religiosas en la iglesia o en casa, sino que debemos ver el mundo desde una perspectiva que incluya lo sagrado en lo ordinario. ¿Por qué?
porque lo que sucede en la sociedad y la cultura también es importante para Dios, y si le importa a Dios, también debería importarnos a nosotros. El Señor nos describe como la sal de la tierra en Mateo 5:13. ¿Qué implica esto? El teólogo Albert Barnes ofrece la siguiente interpretación. La sal da sabor y preserva los alimentos de la corrupción. Del mismo modo, los cristianos a través de sus vidas y enseñanzas deben proteger al mundo de la corrupción moral. Al buscar la bendición de Dios a través de la oración y al influir con su ejemplo, los cristianos contribuyen a preservar el mundo de la propagación del vicio y el crimen. El Señor enseña que su iglesia es la sal de la tierra y esto no se limita únicamente a los líderes religiosos, sino que incluye a todos los creyentes. Por lo tanto, es responsabilidad de cada discípulo de Cristo estar preparado para representar a Cristo en todas las esferas de la sociedad y la cultura. Esto abarca áreas diversas como las artes, las ciencias sociales, la educación, incluida la educación superior, el ámbito público y la política. Es un deber que va más allá de los confines de nuestra esfera religiosa. ¿Se preocupa a Dios por todos los aspectos de la vida humana? Si es así, nosotros también deberíamos hacerlo. Como testigos de Dios, debemos influir en la sociedad y la cultura con el mensaje y el amor de Dios. Esto significa ser cristianos no solo cuando estamos en la iglesia, siguiendo sus enseñanzas, sino también llevamos nuestra fe a nuestra vida social, cultural e intelectual. Esta forma de pensar nos ayuda a entender que comprometernos con la cultura es una forma de honrar a Dios y ayudar a construir un mundo mejor. Estamos en una era post-cristiana. ¿Qué implica esto para nosotros los creyentes? El término postcristianismo se usa para describir cuando el cristianismo ya no es la religión principal en una sociedad y esta sociedad comienza a adoptar valores, cultura y puntos de vista del mundo que no son necesariamente cristianos. Si el cristianismo ya no tiene el predominio religioso en la sociedad, entonces estamos en la era postcristiana. Esto implica que otras religiones han asumido el liderazgo, el control y la orientación de la sociedad y la cultura contemporáneas, estableciendo sus propias normas sociales y creencias como predominantes en la actualidad. En otras palabras, las creencias y prácticas religiosas tienen un impacto significativo en la formación de valores, normativas e instituciones culturales. Al mirar a nuestro alrededor, notamos que el mensaje del Evangelio tiene poca influencia en la sociedad actual, donde están creciendo y crecerán las próximas generaciones. Esto se debe a que muchas personas tienen dudas sobre si Dios existe, cuál es el propósito de la vida y si existen valores morales absolutos. Esta falta de certeza refleja una profunda desilusión y un vacío espiritual que afecta a muchos aspectos de la vida moderna, como el gobierno, los negocios, las relaciones matrimoniales y la educación. La falta de una conexión espiritual se ve reflejada en instituciones que solían ser pilares de estabilidad y guía moral. Estas instituciones ahora son vistas como símbolos de una sensación de pérdida y duda sobre la existencia misma. La ausencia de una creencia compartida en algo más allá de nosotros, que dé significado y establezca autoridad moral, crea un vacío real. Esto lleva a una sociedad dividida y desilusionada que se pregunta sobre su propósito y lo que está bien o mal. El impacto generalizado que esta situación está teniendo en casi todos los rincones del mundo debería motivarnos a reflexionar sobre cómo la disminución de las creencias religiosas y el consenso moral pueden influir en el entramado social, causando una disminución de los valores compartidos y una fractura en la cohesión de la sociedad. El propósito de este curso es inspirar a cada participante a ser activo en la sociedad, animándolos a superar la división entre lo sagrado y lo secular y entender completamente cómo el Evangelio es relevante en todas las áreas de la vida. Esto es importante porque vivimos en una época donde la influencia religiosa está disminuyendo y la mentalidad secular está creciendo. La mayoría de las iglesias cristianas han adoptado una postura llamada pietista que separa lo que es sagrado de lo que es secular. Esto ha causado que las creencias religiosas se fragmenten, relegándolas a la esfera privada de la espiritualidad personal y dejando de lado su importancia en temas sociales más amplios y en la vida pública.
El objetivo de este curso es confrontar y superar esta división, equipando a los cristianos para que piensen de manera completa sobre cómo el Evangelio afecta cada parte de la vida. Queremos reconocer a Jesús como el único Señor de todo, una verdad que va más allá de las prácticas religiosas y los lugares especiales y que abarca toda la experiencia humana. En estos tiempos difíciles es crucial que los creyentes comprendamos y aceptamos lo que la Biblia nos enseña acerca de la soberanía de Cristo sobre todas las cosas. Este entendimiento debe llevarnos a un cambio en nuestra actitud hacia la cultura, dejando de lado la idea de separar nuestra fe cristiana de los desafíos que enfrentan las sociedades actuales. De acuerdo con lo que la Biblia afirma, que Cristo es el soberano sobre todo lo creado, debemos revisar nuestras creencias que nos han llevado a una actitud monástica y comprometernos con nuestra responsabilidad de ser una influencia positiva en el mundo, reconociendo la profunda conexión y el valor espiritual de cada aspecto de la vida. Mediante un enfoque sistemático, este curso pretende crear un modelo para un cristianismo que se integre en la cultura y la transforme, desafiando las ideas predominantes que ven al cristianismo como opuesto a la cultura o simplemente absorbido por ella sin cuestionamiento crítico. El curso destacará la narrativa general de la Biblia como un marco esencial para entender la conexión entre el cristianismo y la cultura. Este enfoque ofrecerá un fundamento teológico para los argumentos, arraigándolos en el contexto más amplio de la historia de la salvación y los planes redentores de Dios para la humanidad y el mundo creado. En la Biblia vamos a estudiar los diferentes propósitos que Dios ha dado, que son formas de participar en la cultura. Vamos a ver cómo los cristianos pueden afectar y cambiar sus entornos culturales de muchas maneras diferentes. Este enfoque diverso muestra que la vocación cristiana es amplia y que tenemos el poder de hacer cambios en diferentes partes de la sociedad. Este curso anima a los creyentes a practicar su fe cristiana sinceramente y de forma intencional en sus entornos culturales. Al mostrar los valores del Evangelio en lo que dicen y hacen, los cristianos enriquecen la vida cultural de su comunidad y muestran cómo Cristo puede transformar el mundo. Indudablemente, en nuestra vida cotidiana nos enfrentamos a una variedad de desafíos y situaciones complejas relacionadas con la integración de nuestra fe con diferentes aspectos culturales, como el arte, la ciencia y la política. Estas situaciones nos llevan a cuestionarnos cómo los cristianos podemos manejarnos en estos ámbitos sin comprometer nuestras creencias y valores fundamentales. En primer lugar, es importante admitir la amplia diversidad de contextos culturales, como el arte, la ciencia y la política, y plantearnos la pregunta, ¿cómo podemos manifestar nuestra fe dentro de cada uno de estos ámbitos? Esto resalta la interacción dinámica entre la fe y la cultura, lo cual sugiere que no hay una única forma de testimoniar acerca de Jesús. Esto significa que ser un cristiano fiel va más allá de la simple creencia para incluir acciones e interacciones en el contexto cultural más amplio. Es innecesario decir que no podemos abordar cada tema en detalle, por lo que optaremos por un enfoque más específico, identificando cada tema y proporcionando debates concisos, pero clarificadores que serán útiles en diversas situaciones y contextos. Mi compromiso es servir a los creyentes en la construcción de un fundamento teológico que les permita interpretar la vida desde la perspectiva del dominio de Cristo. Esto implica tener fe en la capacidad transformadora de incorporar la fe en todas las áreas de la vida, incluyendo la cultura. Como seguidores de Cristo, necesitamos estar preparados para analizar de manera crítica nuestra fe y el entorno que nos rodea. Cristo encomienda esto a su iglesia y nosotros debemos obedecer, preparándonos para enfrentar la lucha contra la falsedad y el engaño.